Entonces, muy buenos días, estimados participantes. Como parte del énfasis en salud pública y como parte del manejo que se le da al servicio social obligatorio en salud en Colombia, se da esta charla eh, precisamente para dar información actualizada sobre el servicio social obligatorio en salud en Colombia y particularmente mostrar distintas alternativas y mecanismos de apoyo. Aunque de manera real, esta charla se da para un grupo de estudiantes específico de la Universidad de La Sabana, su revisión podrá estar disponible para todas las personas y la única diferencia es que las personas que han asistido podrán hacer preguntas en tiempo real. Ya si se quiere un apoyo posterior, se buscarán otros mecanismos. Y desde el 2024 se menciona que inclusive personas de otras entidades o de la misma universidad, pero que no estén en el componente de salud pública, podrán pedir asesoría personalizada, la cual se contará o se manejará como si fuera una teleconsulta y tendrá un costo determinado. Esa es particularmente la única diferencia. De resto, para los que están en salud pública, esto tiene una connotación muy particular como parte de la rotación. La presentación particularmente está orientada a cinco elementos. Primero, se mencionarán los antecedentes de dónde viene este apoyo y la historia del servicio social. Luego, el segundo punto, y aquí les pido particularmente que le pongan mucha atención a la normativa, el marco normativo vigente desde el año 2022, porque acá es donde están las particularidades y acá es donde vendrán particularmente las preguntas que ojalá vengan en la etapa final. Igual esto va a quedar en la grabación. Luego vendrá un análisis desde el ciclo de la política, lo que está pasando y lo que el ministerio piensa hacer, aunque no ha sacado la resolución, un espacio de conclusiones y recomendaciones. Y por último, se deja la posibilidad de preguntas relacionadas eh, eh, con la presentación, aquí donde ustedes, levantando la mano, pueden hacer todas las preguntas que se les ocurran. Se tiene programada una sesión presencial eh, en la universidad para hablar de este tema, pero el tiempo pues tiende a ser mucho más limitado y pues dependerá pues de la logística, pero habría que aprovechar este espacio para poder conversar del mismo. Entonces, para poder arrancar, ¿de dónde viene esta preparación y cuál es la historia del servicio social? En mi caso particular, desde el año 2006, y esta mañana incluso estaba conversando en dos casos del rural del mismo sitio que estoy apoyando, yo les contaba que esto nace en el 2006, cuando empiezo a apoyar a distintos médicos y a otros profesionales, y esto pues de manera voluntaria, en mi formación como salubrista, empecé a entender la parte normativa. Y esto me permitió crear un observatorio privado para empezar a documentar los casos y empezar a realizar asistencia técnica. Digamos que esto fue como en el año 2008 y contando con 409 miembros que pues ayudaron a consolidar y fortalecer dichas competencias. Luego, en tiempo posterior y casi desde hace unos 5 años, en un canal propio en YouTube se han subido algunos videos de forma pública en donde también para determinar que esto no es algo personal, no es algo subjetivo, se han querido exponer y asesorar algunos casos, de los cuales del 2020 al 2024 se tienen 320 casos y allí se han intentado también resolver. Claro que la resolución de estos casos tiende a ser limitada porque pues no se pueden dar los detalles a veces específicos que se quisieran. Y constantemente a lo largo de ese tiempo pues se recibe por lo menos una o dos solicitudes por semana. Muchas no se llegan a asesorar de acuerdo a las limitaciones que les estábamos explicando, que pues muchas personas tienen una expectativa o quieren que la asesoría, sobre todo otras universidades, se puede hacer de manera gratuita y pues eso ya ha cambiado. Y esto cambió porque en el año 2020 mi teléfono fue compartido a un grupo de rurales de todo el país y se toma esa decisión por parte de la Universidad de La Sabana por lo insostenible que era el apoyo. Y a partir de acá solo se comparte para quien quiera tener consulta para personas que son externas a este tipo de grupos.
En el mismo sentido, este conocimiento me pues, permitió, en representación de todas las universidades, hacer parte de la mesa técnica del 2017 al 2019 del Ministerio de Salud de Colombia, como parte de la Dirección de Talento Humano. Y esa mesa técnica pues, ya finalizó en el 2019, ya en 2020 no se volvió a activar. Y las decisiones ahorita se toman desde un comité del Ministerio de Salud conformado solo por integrantes del comité. En esa oportunidad, la mesa técnica estaba conformada por personal del Colegio Médico Colombiano, de ACOME, en mi caso como universidades, en donde se hacían discusiones de distintos casos. Entonces, y por último, una investigación que hicimos en el Colegio Médico Colombiano, entrevistamos a más de 8.000 profesionales de la salud y tuvimos una submuestra de 75 médicos en servicio social, en donde entendimos la jornada laboral, el salario que estaban recibiendo y los inconvenientes que tenía el personal del servicio social obligatorio. Dicho de otra manera, toda esta experiencia desde hace 18 años se ha ido acumulando y es lo que ha permitido brindar este tipo de asesorías. Para poder pasar con el tema historia, ¿esto cómo nace? Esto nace en 1949. Entonces, no se puede argumentar que este es un tema nuevo, que los derechos se están vulnerando, sino esto tiene un tiempo de historia importante en donde el doctor Héctor Abad Gómez crea el Servicio de Salubridad Rural, en donde antes del 49 los médicos hacían era el internado, pero el doctor Abad, buscando que los médicos llegaran a las zonas vulnerables, elimina el internado y crea el Servicio de Salubridad Rural, y así se llamó, Servicio Rural, desde 1949. Estamos hablando que ya llevamos 75 años aproximadamente con ese servicio en Colombia. Pero en el 57, pues, porque pues, nuestros tomadores de decisiones son muy diligentes, se restaura el internado como un requisito para finalizar la formación de medicina y el año rural se convirtió en un paso previo para obtener la tarjeta profesional. Pues particularmente se determinó que aquí el rural en el 49 reemplazaba al internado, pero en el 57 ya se determinó que no, que además del internado, tocaba hacer el año rural. Luego en el 81 se promulga la ley 50 porque se crea la normativa nacional del servicio social obligatorio y el Consejo Nacional del Servicio Social Obligatorio. Y ahí se empieza a hablar de servicio social obligatorio. Pero como desde tiempo atrás se hablaba de año rural, así quedó en el colectivo de las personas. Entonces, a partir de la fecha, esta ley 50 empezó a mencionar que se requerían decretos y resoluciones, hablando de la duración, las plazas y las entidades encargadas de la gestión del servicio social obligatorio. Entonces, como mencioné, pues sale el primer decreto, porque pues la ley 50 es del 81, pero ya en el 82 sale el primer decreto, que es el 3289, en donde se mencionó que el rural era de 6 meses para las zonas rojas. También ha generado mucha confusión, sobre todo de los hijos de médicos que pues particularmente se rigieron bajo esta normativa. Luego en el 95 sale una resolución que habla de los estándares técnicos administrativos para su despliegue. En el 2002 se elimina el servicio social obligatorio de los 6 meses. O sea, en esta fecha, para 2002, ya no existía en la normativa del rural la zona roja. Entonces, algunos de ustedes preguntan que si el rural puede ser de 6 meses, la respuesta es no. Ya a partir del 2002 quedó desde 6 meses. Y luego en el 2007, con la ley de talento humano, ya se determinó que máximo, ojo con esto, y esta es una pregunta clave, el tiempo para el servicio social obligatorio es de un año y esta ley sigue vigente. Esta connotación es importante porque en algunos sitios mediante engaños les dicen no, les toca quedarse un mes más porque no llegó rural o el rural que le tocaba renunció y usted no me puede dejar el sitio solo. Se los dicen de manera verbal, nunca se los pueden decir de manera escrita, porque eso va en contra de la ley. Y con derechos de petición y reclamos ante las secretarías de salud, hemos logrado que ese tiempo se mantenga. Entonces es importante que no se dejen engañar, porque no es responsabilidad de ustedes garantizar el tiempo, sino es del hospital, sobre todo en zonas
muy apartadas. Luego en el 2007 pues se menciona la creación de las plazas y el tiempo, digamos con esta ley 1164. Luego en el 2010 se habla del sorteo nacional y se elimina la contratación por orden de prestación de servicios. Entonces, el sorteo o el sorteo al cual ustedes se van a someter viene desde hace ya aproximadamente 14 años, porque antes las personas iban a las secretarías a buscar o plazas a los hospitales y el hospital certificaba. Pero esa situación era objeto de corrupción porque las mejores plazas normalmente eran dadas a personas que eran amigos o por favoritismo político del gerente o algunos concejales o congresistas. Y para garantizar la equidad, pues se estableció un sorteo. Pero ese sorteo tuvo algunas características porque en 2010, particularmente, se le dijo a algunos sitios, esto para el caso de la Universidad de La Sabana, si querían prioridad de sus rurales en las zonas. Y Cundinamarca determinó que quería que sus rurales fueran de Cundinamarca. Claro que, y esto pues lo determinó el gobernador, que no entendió el gobernador que no se refería a quienes, él pensaba que era quienes habían nacido y la resolución establecía o el algoritmo de inscripción a las universidades de la zona. Y en el caso de La Sabana, la única universidad que tiene Cundinamarca, pues es la Universidad de La Sabana. Y esto ocurrió también en otros departamentos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Luego, en el 2014, se reglamenta el sorteo y se abre la posibilidad de hacer servicio social obligatorio en especialidades prioritarias y por 6 meses. Dicho de otra manera, pues si ustedes pasaban a la residencia una vez se graduaban, entonces, pero no de todas las residencias, sino por ejemplo era medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología y medicina familiar, podían hacer su residencia sin ningún problema y al finalizar hacían su rural por 6 meses. El problema es que las plazas de rural, y esto pues fue un problema que analizamos, pues no existían y en algunos sitios sí, y pues aquí, por ejemplo, en el caso de anestesia, que anestesia también lo permitió, pues esto derivó en muchas exoneraciones. Luego, en el 2015, se modifica la resolución del 2014 y se cambian los criterios para asignación directa. ¿Qué es asignación directa? Cuando las plazas que están disponibles no son tomadas o una plaza queda libre. Y luego en 2016-2017 se crea una resolución temporal en el marco de la firma del acuerdo de paz y se incrementan las exoneraciones y se crean unos rurales especiales en las zonas veredales, en la zona del posconflicto, de 6 meses por asignación directa. Esa situación ya no ocurre. O sea, les dirían mentiras. En 2020 se crea un decreto temporal, el 538, el cual permite flexibilizar las condiciones para prestar el servicio ser obligatorio y se crean las plazas COVID, pero eso también ya quedó eliminado. Y por último, que la resolución más importante o la que ustedes tienen que tener en cuenta es la vigente, que es la 774 del 2022, a menos que salga una este año, la cual es la que regula y actualiza todos los procesos para el servicio social obligatorio para todos los programas del área de la salud. No solo aplica para medicina, porque antes era medicina, enfermería, bacteriología y odontología, ya se está pensando para nutrición y para otras profesiones de la salud, pero la verdad es que las plazas no existen para las otras profesiones. Pero esta resolución también da la posibilidad de que no solo sean para esas cuatro que estoy mencionando. Entonces, dentro del marco normativo que les estaba explicando, pues está la resolución 774-2022, que es el marco normativo vigente. Y pues, aunque es de mayo de 2022, pues reglamenta el servicio social obligatorio. Y así es como aparece la resolución. Es una resolución que ustedes básicamente o les recomiendo que tengan siempre en cuenta. Y esta resolución tiene un total de unos capítulos, tiene 11 capítulos. El primero habla de las disposiciones generales, el segundo habla de las modalidades del servicio social obligatorio,
El tercero habla de distintas plazas, cómo se asignan en el capítulo 4, qué pasa en asignación directa en situaciones excepcionales, cómo se debe desarrollar, qué pasa con la renuncia o no la ocupación, los deberes y los derechos, los comités del servicio social, que es diferente a la mesa técnica que les explicaba, la inspección y vigilancia y las disposiciones finales. Tiene particularmente algunos artículos, pero pues digamos que a partir de acá, después de esta presentación, me centraré en los más importantes. Entonces, el artículo 1 determina que esta resolución define las reglas para la coordinación, organización y evaluación del servicio social obligatorio. El artículo 2, que habla del ámbito de aplicación, establece que aplicaría para las disciplinas que el ministerio convoque. Y como ya les mencioné en diapositivas pasadas, normalmente esto era para medicina, enfermería, odontología y bacteriología, pero el ministerio de esa fecha le informó al resto de profesiones que va a estar generando nuevas plazas, como fisioterapia, como instrumentación quirúrgica, como nutrición, pero hasta la fecha esto pues no ha avanzado gran cosa. Y esto también puede aplicar para instituciones públicas o privadas y también aplica para instituciones, en este caso universidades, que quieran abrir plazas por intermedio de convenios o establezcan, o sea, se pueden hacer convenios en algunas instituciones. Por ejemplo, el Hospital X puede abrir un convenio con determinada universidad y se pueden crear unas plazas particulares o plazas de investigación y serán las secretarías departamentales o distritales las que asuman las competencias del servicio será obligatorio. Dicho de otra manera, regular que esto se cumpla. Entonces, el servicio social obligatorio, pues claro que es el cumplimiento de un deber, y aunque puede sonar injusto y algunos mencionarán que por qué tienen que cumplirlo, es porque esto no viene de Colombia, esto viene pues ya hace 70 años por una recomendación de la Organización Panamericana de la Salud, en donde los médicos de distintos países para devolver esa condición social deben hacer un año, por lo menos en zonas vulnerables. En Chile ya es de 2, Venezuela es de año y medio, México también está pensando en ampliarlo y Colombia lo tiene determinado en 1. Entonces quiere decir que esto pues, no es un tema de Colombia, Colombia lo vio de manera favorable y consideró esa relevancia. Por ese motivo, si una argumentación que algunos piensan a hoy, 2024, es que se orienta a la eliminación del servicio social, no se va a eliminar porque no hay una justificación válida para eliminarlo con base en ya distintos referentes y posibilidades que tiene el servicio social. ¿Y qué es una plaza del servicio social? Cargos o puestos de trabajo en donde ustedes van a poder prestar este servicio, que puede ser en instituciones públicas, privadas, puede ser en universidades, en investigación, para poder prestar ese año y poder obtener su tarjeta profesional. Todo egresado de las profesiones deberá presentarse. Aquí empiezan a ocurrir los problemas con base en la normativa, porque se dice que apenas ustedes se gradúen, no se puede presentar antes. Ustedes deberán presentarse apenas obtengan el título para a un sorteo para poder obtener una posible plaza. Pero, como les mencionaré en diapositivas posteriores, esta no es la única opción. Un engaño muy frecuente que yo escucho es que un año antes o 6 meses antes, el gerente de un hospital les dice, Chino, tranquilo, yo le garantizo la plaza. Eso es mentira, porque un hospital, un sitio no puede garantizar 6 meses. Lo máximo que les podría garantizar a ustedes son 15 días, si acaso un mes de plaza, pero es muy seguro que esa plaza se someta a sorteo. Y particularmente cuando las plazas están disponibles, esto también es de conocimiento de las gobernaciones. O sea, las gobernaciones también pueden asignar sin preguntarle a los gerentes, en el caso de plazas por asignación directa. Entonces, ustedes apenas se gradúen, tienen hasta un año a partir de la fecha de grado para presentarse o definir su situación del servicio social obligatorio. No obstante, esto lo he repetido en distintos escenarios, la normativa no dice que qué pasa después del año.
Y no podría decirlo porque esto va en contra del derecho al trabajo y la libre elección de profesión en Colombia y lo que es el debido proceso. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo me gradúo y me tomo un año sabático, el ministerio no me puede negar a mí la posibilidad de escribirme porque pues tendría algunas características. Entonces, a partir de acá es cuando uno empieza a ver inconvenientes con el tema. Se dice que se cumplirá por el término de máximo un año, puede ser menos, y hay algunas condiciones que lo permiten. Supongamos que, por ejemplo, yo inicié una plaza en tal sitio y el sitio lo cerraron y yo llevaba 7 meses. Entonces, el ministerio puede tomar la decisión de la secretaría de remitirlo a otro sitio que es complejo o a veces cuando ya se ha cumplido más del 60%, a veces se toma la decisión de exonerar o de dar por cumplido, no, no tanto exonerar, sino dar por cumplido el tiempo. Cuando es menos de 6 meses, digamos que se buscan otras alternativas, pero estas son situaciones atípicas. También hay plazas que ya se determinaron que pueden durar 9 meses. Entonces, hay algunas plazas, y está en el artículo 13 de la presente resolución, en donde una universidad, lo he visto con la Universidad Nacional o la Universidad de Antioquia, establecen un convenio con su hospital universitario y a partir de ahí se dice que egresados o algunos, y se hace por concurso de dichas universidades, pueden prestar su servicio social allí por un periodo de 9 meses. Pero si una universidad privada lo quiere hacer, por ejemplo, la Universidad de La Sabana, podría abrir un convenio con alguna institución y allí serían plazas de asignación directa. Entonces, pero pues esto pues no ha ocurrido en el caso de la Universidad de La Sabana, normalmente lo hacen universidades públicas. Y también se establece, y esto no es algo menor, en el caso de que la mujer quede embarazada mientras lo está haciendo, debe garantizar el disfrute de la licencia de maternidad. Pero ojo con eso, porque esto es una confusión importante. Supongamos que una mujer, una médica rural, mejor, inicia su rural y a los 6 meses queda embarazada. Una pregunta que me han hecho es, doctor, ¿y si me ponen la licencia, quiere decir que yo acabo el rural hasta que finalice mi licencia de maternidad? La respuesta es no. El rural, como mencioné, tiene una duración máxima de un año. Apenas se cumple el año y así siga vinculada con la institución o su bebé, por ejemplo, nació en el mes 11 o 12 y está en su licencia de maternidad, ella puede ir a hacer la gestión para que le den su tarjeta profesional. Lo que ocurre es que la licencia de maternidad es un tiempo en el cual ella pues va a estar en su casa con su bebé y es un tiempo que el hospital le tiene que pagar. Entonces, eso es un tiempo que está reconocido. Entonces, pero el tiempo del rural, o sea, el tiempo que se necesita para sacar la tarjeta profesional, pues no se amplía. Lo que pasa es que el contrato se amplía, pero apenas ella finalice su licencia de maternidad, que es remunerada, ella no tiene que volver a la institución. Esto es importante tenerlo en cuenta. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, ella inicia su rural y tiene 6 meses de embarazo? ¿Qué puede ocurrir? Entonces, a los 9 meses, pues tendrá su bebé y la licencia de maternidad que está determinada por ley se disfruta durante el tiempo de rural y es tiempo que no debe reponerse. Aclaro esto que es supremamente importante. En el rural las incapacidades no se reponen porque el tiempo máximo es de un año y esta es una forma verbal que los gerentes o coordinadores los van a intentar amenazar, pero por ley eso no se puede porque ustedes cumplieron un año calendario y a partir de ahí las incapacidades no se cuentan y se las tienen que pagar. Recuerden ir anotando sus preguntas para hacerlas al final. Entonces, ¿cuáles son los criterios de exoneración como parte del artículo 7? ¿Qué es exoneración? Que particularmente el Estado determina que no hay que cumplir con la obligación o se da por cumplida y por ende ustedes pueden obtener su tarjeta profesional. Pero aquí hay una aclaración. Cuando el ministerio, la secretaría le dicen, estimado Erwin, usted ha sido exonerado, ustedes tienen hasta el siguiente sorteo para hacer el trámite. Si no lo hacen, que esto dura 2 o 3 meses, inmediatamente la exoneración queda eliminada y se tendrían que volver a presentar a otro sorteo. Esto es importante porque se los exoneran y lo primero que tienen que hacer apenas los exoneren es hacer el trámite de la tarjeta profesional.
esto no lo deriven porque tuvo un caso y no hubo poder humano, con base en esta normativa, que cambiara el criterio. Lo que pasa es que el criterio por el cual se había solicitado la exoneración, pues aplica y se volvió a pedir. Entonces, digamos que, pues aplica, pero a veces no. ¿Cuáles son las 6 causales de exoneración? Primero, que no les asignen la plaza. Entonces, ustedes se presentan al sorteo, no aplica para la sabana y las plazas son inferiores al número de egresados. Entonces, pues los egresados que no quedaron asignados, pues quedan inmediatamente exonerados. Y si no hacen el trámite en los meses posteriores, pues les toca volverse a presentar. Segunda causal de exoneración, que ustedes, por ejemplo, algunos hacen enfermería o hacen odontología, después deciden hacer medicina y, por ejemplo, ya hicieron su rural en esa primera profesión, ya no tendrían que volverlo a hacer, porque dicho de otra manera, pues ya cumplieron con el compromiso que tenían que hacer al país. Esa es la segunda causal de exoneración. Tercero, servicio social obligatorio en el exterior. Aquí viene otra aclaración importantísima, sobre todo de médicos que hacen medicina en otros países y confunden el servicio social obligatorio. El servicio social obligatorio es una condición que cada país establece. No es lo mismo que un voluntariado. Hago la aclaración. No es lo mismo con que yo tenía que hacer prácticas comunitarias, por ejemplo, en Venezuela, entonces me lo convalidan. No, porque el servicio social obligatorio es como tal una actividad que tiene que ser el Ministerio de Salud, el que tiene de cada país, el que tiene que dar ese certificado, pero para que eso sea válido tiene que estar apostillado y convalidado. Entonces también es una aclaración importante. Cuarto criterio, en el caso de los hombres que hayan prestado servicio militar obligatorio, servicio militar, que ustedes se han fijado, pues se va a modificar en el caso de Colombia y va a ser un servicio para la paz y va a ser optativo. En el caso de extranjeros, con título de posgrado, aquí viene también el segundo inconveniente. Entonces, por ejemplo, yo soy un médico venezolano o un médico colombiano e hice mi posgrado por fuera, decidí no hacer rural. Entonces hice especialización, maestría, doctorado en áreas médico-quirúrgicas con título convalidado. Entonces, por ejemplo, yo hice medicina interna en Argentina y entonces no hago mi rural acá y vengo aquí particularmente a que me exoneren. El problema es que para que eso sea válido, el ministerio determinó que el título tiene que estar convalidado y la convalidación solo la hace el Ministerio de Educación y puede demorarse un año. Esto es importante porque ustedes se gradúan, se van a otro lado, hacen su residencia y se tendrían que esperar un año aproximadamente para que les convaliden y les sean exonerados. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, no existen las maestrías y doctorados médico-quirúrgicos, porque, por ejemplo, yo tuve un caso, una persona que hizo una maestría en salud ocupacional y entonces la organización es que esa no es maestría médico-quirúrgica. Entonces yo le pregunté, yo le dije, pero pues la persona asesorada le dije, pregunta al ministerio qué es una especialidad, una maestría médico-quirúrgica y el ministerio no quiso hacer la pregunta porque eso no existe, o que es un doctorado médico quirúrgico, eso no existe, y este es un problema, y por esto se podría demandar la resolución. O la otra imposibilidad es que durante el curso del servicio social obligatorio se presente una enfermedad catastrófica, casos de fuerza mayor o caso fortuito. Pero aquí quiero aclarar, porque en esta parte, esto es objeto de múltiples, digamos, confusiones. Doctor, es que yo tengo que cuidar a mi abuelita y mi abuelita tiene alguna enfermedad catastrófica o tiene demencia o tiene Alzheimer y entonces es criterio de exoneración. La respuesta es no. No, porque esa condición no los imposibilita a ustedes. O a mi mamá le pasa tal cosa. No, no es válido. Porque como parte de la normativa, la única forma para que eso ocurra es que su mamá o su abuelita dependan legalmente de ustedes. Y eso pues requiere un proceso. Como en el caso de que le pase a un hijo, sí es válido, porque pues legalmente su hijo sí depende de ustedes y se puede justificar. Mi hijo tiene esta condición, yo tengo que cuidarlo y se puede justificar, pero esa no es causal. Y en esta parte es la parte que es más compleja de argumentar
porque casi que hay una ordenanza de que no se exonera nada. Entonces hay que tener claridad en esto. Es que yo tengo una enfermedad y tengo que tener medicamentos. Sí, claro, haga su rural, pero vaya tal, puede ir a su cita sin ningún problema. Entonces, esta parte es la que mayor confusión genera. Asimismo, hay distintas modalidades, como ya les conté. Entonces, está la modalidad en los programas de difícil acceso. Dicho de otra manera, el rural clínico o programas de salud en zonas vulnerables. Uno puede ir a hacer su rural en una zona alejada. Este básicamente es un rural clínico. Entonces, digamos que uno se presenta al sorteo. O también uno puede presentarse al rural de fuerzas militares o Policía Nacional. Y aquí viene otra aclaración importante que genera confusión. Si ustedes se están presentando a un rural de investigación, Fuerzas Armadas o sorteo, solo se pueden presentar a uno. No pueden presentarse a todos a ver cuál les sale, porque las Fuerzas Armadas les va a pedir un certificado de que no estén inscritos a sorteo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y si fueron castigados por sorteo, que eso ya se lo explicaré más adelante, van a quedar bloqueados para cualquier rural en otra modalidad. Eso hay que tenerlo en cuenta. Una alternativa que a veces yo recomiendo es, a veces los tiempos de las Fuerzas Armadas son diferentes a los tiempos del sorteo ordinario. Entonces uno puede iniciar el proceso de incorporación con fuerzas militares y policía antes de graduarse. ¿Y qué pasa y como no aparece en ningún registro de inscritos, si no llegan a pasar a este proceso, inmediatamente se presentan al sorteo y no es incompatible? Digamos que esa es una modalidad, porque antes se presentaban a Fuerzas Armadas y a sorteo, y si le salía una buena opción en el uno y en el otro, pues podían dejar al otro o renunciar y no era incompatible. En este momento, a partir de 2022, todos los rurales se cruzan y si ustedes renuncian a uno o están haciendo un rural en uno, no se pueden presentar a otra modalidad. La otra modalidad es las que les mencioné por convenio, en donde, o bueno, la modalidad de convenio o la modalidad de investigación. Y para que se preste investigación, que fue una pregunta que me hicieron ayer, es que yo tengo una IPS, puedo abrir una plaza. Le dije, claro, usted la abre, pero esa plaza se somete a sorteo. No se la pueden asignar a usted. La única es que sea investigación, y para que eso ocurra, tiene que tener un grupo de investigación avalado por MinCiencias. No es que yo abro la plaza de investigación, sino tiene que haber un grupo que avale esa plaza. Entonces, en este caso, pues ustedes saben, yo soy director de un grupo, yo he avalado dos rurales a lo largo de mi vida como parte de ese proceso. Entonces, un grupo avala y se avala como parte de un proyecto. Y está la de convenios. Entonces, la de convenios, entonces, se hace un convenio entre la plaza y entre la universidad, como hace la Nacional y hace la Universidad de Antioquia, pero el convenio es de mínimo 7 años. ¿Por qué? Para que no se favorezcan algunas personas. Entonces, por ejemplo, se hace con la Universidad de La Sabana, con la Clínica X, y entonces se dice que la universidad escoge quién va a ser el orador allí, pero para que eso garantice, la universidad no tiene que poner nada, sino es el sitio el que pone, y el convenio tiene que ser de por lo menos unos 7 años, y es lo que lo hace complejo. ¿Cuáles son las distintas etapas? Y con esto recapitulamos. Primero viene la etapa de convocatoria. Entonces el ministerio abre la convocatoria, vamos a sortear algunas plazas. Luego se reportan y publican las plazas a asignar. Son plazas que están disponibles. Ustedes entran, ven un Excel, se inscriben, si cumplen los requisitos, y luego se hace el sorteo. Bueno, luego se valida que su inscripción ha sido adecuada, luego se hace el sorteo y se publican los resultados. Esa es la ruta que normalmente tiene el rural. Y los procesos o periodos de asignación normalmente son los siguientes, para que los tengan en cuenta. El primer sorteo es primero de febrero al 30 de abril. O sea, normalmente en esta etapa de abril es que se hace el primer sorteo del año. El segundo es entre mayo y junio, y julio, normalmente se hace como el 15 de julio el sorteo. Este periodo habla de toda la ruta. El tercero se da en octubre, normalmente es como el 15 de octubre. Y el cuarto, los que se gradúan ahorita en diciembre, pues digamos que se hace como el 15 de enero,
¿Qué quiere decir? Ustedes apenas se gradúen se podrán presentar algunos. Este en teoría sería el primero del año, pero por normativa y por cronograma sería de esta manera. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Ustedes se presentan al segundo o se presentan al cuarto. Pues en el caso de la Sabana no tiene ninguna injerencia presentarse porque igual les va a tocar. Pero si son de otras universidades, como por ejemplo de Bogotá, el truco es presentarse al segundo y al cuarto para que sean exonerados. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas se presentan al segundo y al cuarto y es cuando hay una mayor tasa en número de personas que se presentan sobre el número de plazas. En cambio, si uno se espera al uno y al 3, pues la probabilidad de exoneración va a bajar. Esto es un criterio que hay que mencionar. Pero como repito, esto no aplica para la sabana por ahora. Ustedes, particularmente, ustedes se inscriben, como mencionarán, ustedes revisan de acuerdo a estas fechas, eh, revisan las plazas cambian y a veces ocurre que hay gerentes que son muy hábiles que dicen, yo no voy a abrir la plaza porque la necesito para mi sobrino, entonces no la voy a mandar cuando llega el rural, pero yo no me inscribí. No, momento, usted no se inscribe, esto automáticamente se renueva en el ministerio. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué les van a pedir? Para inscribirse. La cédula, ojo con la cédula de extranjería, porque a veces, pues ya, perdón, la visa de estudiante, porque como no hay cédula de extranjería, entonces digamos que eso tiene unas limitaciones importantes. Entonces, lo que se pide en el tema apenas se gradúen es pedir una visa de práctica, es una recomendación que hacemos para que se puedan inscribir con la copia del título académico o apenas se gradúen, se inscriben al sorteo para que sea válido. No se esperen un tiempo porque si no la visa perdería vigencia y con eso, digamos que se pueden inscribir. ¿Cuáles son las condiciones de priorización? Las condiciones de priorización que no son de exoneración, ¿qué implica priorización? Entonces, en el caso de la Sabana, pues yo quiero una plaza en Bogotá o yo, mi familia es de Medellín, pues yo quiero hacer mi rural en Medellín. Pero eso solo ocurre en estas cuatro condiciones. Madre o padre cabeza de familia y esto tiene que estar demostrado. Tendrían que demostrar que son madres o padres cabeza de familia. Mujer en estado de embarazo o periodo de lactancia. Condición de discapacidad demostrada por certificado de discapacidad y víctimas del conflicto armado, pues demostrado por el registro de víctimas en Colombia. Entonces, todo esto tiene que demostrarse para que sea priorizado. Ha ocurrido en algunos casos que, pues, por ejemplo, si yo quiero pedir condición de prioridad en San Andrés, pues te muestro que soy de la zona, pero pues básicamente estas son las cuatro condiciones. Recuerden hacer las preguntas. Priorización no es igual a exoneración y la exoneración solo se da según las condiciones o cuando se está en el ejercicio del servicio social obligatorio. Asignación directa. Entonces, esta es una modalidad que muchos aplican y aquí yo les hago una aclaración. Muchos de sus profesores, residentes, les dicen, no se presenten a la plaza, sino vayan por asignación directa. Yo casi que no recomiendo esto porque esa asignación directa es lo que ocurría antes, pero a veces quedan plazas de asignación directa. Es que, por ejemplo, a mí me dieron la plaza de Girardot y yo no quiero tomar esa plaza, la plaza queda disponible inmediatamente. Entonces, cuando la plaza queda disponible, la IPS y la gobernación pueden disponer la plaza para que cualquier persona la pueda tomar por asignación directa, casi que es a dedo. Pero esto solo aplica durante el periodo que dura el sorteo. O sea, que si la plaza no es tomada hasta el siguiente sorteo, pues la plaza pasa al siguiente sorteo y el gerente no la puede asignar. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, muchas de las plazas son porque las personas renuncian o porque no tienen las condiciones laborales adecuadas o quedan muy apartadas. Pero en algunas eventualidades es porque el rural no quería salir de Bogotá y son muy buenas plazas, como por ejemplo un caso que cerca a Bogotá, no voy a mencionar el sitio, un clima templado, él le tocaba la plaza en una vereda, no tenía que hacer turnos, consulta externa de lunes a viernes y sábado hasta el mediodía, y la consulta era de 8 a 4 de la tarde, pues ya por las noches y fines de semana quedaba libre. Muy tranquila, sin problema, y el rural renunció,
¿Por qué? Porque pues no podía estar lejos de Bogotá porque pues tenía una relación estable de muchos años y no quería dejar a la novia. Entonces el problema era que quería una plaza en Bogotá y fue bastante complejo porque tuvo que cumplir el tiempo de castigo de 9 meses. Y era una plaza para mí soñada, pero pues son decisiones que yo no puedo juzgar. La vinculación se hará por nombramiento contrato de trabajo. La mayoría de plazas que ustedes van a ver son plazas públicas y las plazas públicas a uno no le dan contrato, uno firma un acta de posesión y hay plazas privadas que uno sí firma contrato de trabajo. Y la remuneración es equivalente a cargos desempeñados por profesionales similares a la misma institución. Y aquí viene otra mentira y otro inconveniente. Ustedes se dan cuenta que al rural le pagan 3 y al médico general le pagan 3.500. Ustedes dicen, ¿por qué no me pagan igual? Y algunos sitios dicen es porque él tiene más experiencia. Y entonces donde uno tiene que pasar un derecho de petición, explíqueme de acuerdo a un manual de tarifario el por qué la experiencia implica un mayor pago. Y ahí algunos sitios han tenido que reformular el pago porque pues eso, pues el artículo 32 no lo establece. Pero también algunas plazas que las conozco muy bien, pero no recomiendo, en unas zonas de difícil acceso, deprimidas o lejanas, establecerán incentivos para que el profesional tome esas plazas y se puede escribir. Entonces les dicen, miren, yo le doy 4 tiquetes al año para que visite a su familia. Les dan el permiso, porque recuerden que en el rural ustedes van a estar 365 días 24/7. No podrían salir a menos que el gerente les dé el permiso, inclusive estando en Chía. En teoría tendrían que estar de disponibilidad a menos que el gerente pues tenga otra modalidad. Me pasó en Tabio y en Tenjo, que uno ve que son cercanos, pero igual tienen que vivir en el sitio o básicamente estar disponibles. Pero hay plazas que les dicen, les damos 4 tiquetes al año y les damos básicamente una semana para que visiten a sus familias o les damos dos, o transporte marítimo, o fluvial, terrestre. Les damos inclusive vivienda y alimentación o primas adicionales. ¿Eso dónde se encuentra? Cuando ustedes se inscriban, ahí aparecerán los incentivos que se tienen. No son incentivos, prestaciones laborales, porque las vacaciones, la seguridad social, las primas, la cesantía, son parte de lo que ustedes se merecen. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa cuando se renuncia a una plaza o no se ocupa? Porque son las dos modalidades. Ustedes inician su rural y dicen, ya me cansé, renuncio o no inicio la plaza. Entonces, cuando van a quedar inhabilitados por un término de 9 meses, contados a partir de la fecha de la asignación pública inicial de la plaza. Entonces, por ejemplo, yo me presenté al sorteo al 15 de enero y la plaza, porque normalmente uno arranca entre febrero, marzo o abril, y arranqué el 1 de abril y renuncié. Entonces, los 9 meses se cuentan a partir del 1 de abril, no a partir del 1 de mayo que fue que se renunció, sino a partir del día que inicia la plaza, que es el 1 de abril. Y no pueden tomarlo hasta que se cuenten 9 meses. Esto es importante, bajo ninguna modalidad. ¿Qué derechos tienen ustedes a recibir inducción? Y aquí viene otra aclaración. Algunos hospitales, de una manera muy creativa, les dicen tienen que venir un mes de inducción. Entonces, la primera semana, consulta externa, la segunda urgencia, la tercera UCI y la cuarta hospitalización y los ponen a trabajar. No, la inducción se dice, y aunque esto no está escrito, pues que por lo menos tiene que ser de una semana. Entonces, una recomendación que yo les digo es, porque hay gerentes, inclusive aquí en Cundinamarca, que los van a hacer ir inclusive 3 o 4 semanas. Estimada gerente, pues yo terminé mi rural, me fui de vacaciones y yo regreso 10 días antes. Para esa fecha podría ser la inducción. Se van a poner bravísimos. Los van a amenazar, pero no les pueden hacer nada porque tienen el derecho, no el deber, de recibir la inducción. Entonces, particularmente, pues es recomendable, pero con una semana es suficiente. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Que los afilien al Sistema General de Seguridad Social, o sea, que le paguen su salud y les paguen su pensión. Ya el tema de pensiones con la reforma, pues no importa porque igual a todos les va a tocar estar en colpensiones y el resto pues en la parte privada, en el caso de ustedes. Contar con espacios, condiciones, medios y recursos requeridos. Esto no es criterio de exoneración, si no se cumple.
horarios y turnos establecidos conforme a la normatividad laboral vigente. ¿Y cuál es la normatividad laboral vigente? El Código Sustantivo de Trabajo, que establece que máximo son 48 horas a la semana, pero ya ahorita están bajando a 46. Turnos, tienen el derecho a hacer turnos y descansos que garanticen su recuperación, pero el descanso se toma en el mismo municipio, porque me ha pasado, no, yo estoy de posturno, entonces me voy para Bogotá, pido permiso, tienen que siempre pedir permiso porque les pueden abrir procesos disciplinarios, recibir oportunamente la remuneración y prestaciones sociales, contar con equipos de protección personal, con espacios y condiciones, informar a las secretarías de acuerdo al incumplimiento de los derechos. Y aquí están los deberes. Registrar y mantener actualizados sus datos de contacto en el aplicativo. O sea, es un deber. Inscribirse en la plataforma MiPres para que puedan hacer el registro. Asistir a la inducción. Tiene el deber de asistir, que se trata en el artículo 31, pero pues la inducción es importante, pero no es una inducción de un mes. Acatar las normas de la institución y cumplir con las tareas y actividades. Asumir una actitud ética, se debe realizar presencial, utilizar los recursos de forma pues adecuada, y aquí era 8, informar oportunamente cualquier novedad. Aquí es importante, me pasó esta semana, que una rural me escribió el domingo, curiosamente, que el sábado estaba pues en su vivienda, estaba disponibilidad, y el médico rural que estaba allá, porque es que a veces entre nosotros mismos también somos hijo de madres, la estaba llamando por una remisión, pero no le entró la llamada y solo hay el registro de una llamada perdida, pero no entró, o sea, nunca la llamaron. Y el otro día informó que ella no quiso ir y que por ende era una falla, que la llamaron toda la noche cuando en el registro pues no estaba. ¿Por qué? Porque el sitio no tiene condiciones, no tiene buena red de celular y no es obligación de ella. Si ese fuera el caso, le tendrían que dar un radioteléfono para que esté atenta. Entonces ella estaba muy preocupada porque le fueran a abrir un proceso disciplinario. Yo le dije, no, porque si tú demuestras que nunca te llamaron, pues no te lo pueden abrir. Claro, pues y lo que pasa es que me llama un domingo y yo le dije, el proceso no se lo van a abrir el domingo, si se lo abren el lunes. Entonces, por favor, nunca, no vuelva a escribir a las 6 de la mañana un domingo, porque así pasó. Y esta resolución deroga las anteriores resoluciones del 2010, 14, 16, 17, pero ustedes se fijan, no deroga la ley 14, la ley 1164. ¿Por qué? Porque es ley y las leyes son superiores a las resoluciones. Entonces, digamos que es la ley más esta resolución. Entonces, con base en esto, porque pues esta presentación duró aproximadamente unos 45 minutos, nos quedan algunas particularidades para que entendamos también algunos elementos. Y con eso, ya con 20 minutos pasamos al espacio de preguntas. Entonces, desde el ciclo de la política, aquí hay varios elementos que la política del servicio social tiene problemas. ¿Por qué? Porque pues la política pues responde a unos problemas y efectivamente el servicio social obligatorio pues, va a responder a unas preguntas y a unos problemas. Se formula la pregunta, a mí me parece que la política responde a esas necesidades, pero no está bien formulada. Hay algunos elementos que ya mencioné que tienen que subsanarse. Se implementa, se está implementando mal porque hay algunos gerentes en ese proceso de maltrato que ustedes se dieron cuenta que estamos nosotros abocados como personal sanitario, que no es mentira. Pues algunos gerentes creen que el maltrato también aplica para los rurales, pero se equivocan en el tema de que ustedes son empleados y como son empleados hay derechos laborales que también les aplican. Y entonces como a mí me maltrataron, yo puedo maltratar y eso no ocurre. Y también lo que es la evaluación. Entonces, en la parte de la formulación, el servicio social, claro que es importante en el caso de Colombia, especialmente para poblaciones rurales y marginadas. Es al permitir que los médicos recién egresados se amplíe la cobertura y sobre todo en zonas vulnerables. ¿Por qué? Porque la medicina, particularmente, es una profesión liberal e independiente. A mí no me pueden obligar a ir a cualquier lado. Si yo me quiero quedar en Bogotá, me quedo, así no tenga trabajo. Pero la única forma de garantizar en zonas vulnerables donde no quieren ir es mediante el servicio social obligatorio. Es triste, pero pues es la realidad. Y también se ha demostrado que se desarrollan unas competencias en el rural, capacidad de liderazgo, toma de decisiones. Es ahí donde ustedes hacen el salto entre estudiantes a profesionales y por eso se considera un beneficio. También les permite interactuar con distintos grupos vulnerables para poder, digamos, ahí consolidar lo que aprendieron durante la carrera
también pueden contribuir a las necesidades de la población y fomenta responsabilidad, compromiso y ética en el caso de la medicina. O sea, la literatura, esto lo dice la literatura, no lo digo yo, está más que demostrado que el rural sí sirve. Entonces, a partir de ahí, pues, es muy complejo con estos argumentos decir que hay que quitarlo. O sea, ¿con qué argumento? Es que no están las condiciones. No es un argumento, no es un argumento para pedir la exoneración. Pero también hay otros referentes normativos. Está la 1164 que ya mencioné, que es la Ley de Talento Humano, que es la que crea el servicio social como última ley. Está la 1438 que habla de la importancia de la atención primaria en Colombia. Y esta, a pesar de que la reforma se cayó, esta es una ley que está utilizando el gobierno actual para implementar los equipos básicos de salud que les va a tocar a ustedes. Posiblemente les va a tocar que ustedes conformar equipos. Está la 1751, que es la ley estatutaria, que habla que la salud es un derecho fundamental, y está la política de atención integral en salud, que establece la importancia del talento humano. Pero para no centrarme en distintas normativas, quiero llegar aquí a la ley estatutaria. La ley estatutaria, que es la ley 1751, que establece la salud como un derecho fundamental, aparte de los derechos que tienen los pacientes, establece que el paciente tiene unos deberes. El paciente se tiene que cuidar a su familia y a la comunidad, pero adicionalmente acatar a las recomendaciones que les damos nosotros y respetar al personal. Tengan en cuenta esto, porque si llega a ocurrir alguna eventualidad, de acá ustedes se pueden coger para solicitar algún reclamo. Respetar al personal de acuerdo a lo establecido en la ley estatutaria 1751. Pero también se menciona que para garantizar la prestación no pueden constreñir, presionar o restringir. Entonces, esto, aunque se pensó para la industria farmacéutica, si usted es un gerente, un concejal o un alcalde, que es muy frecuente, les va a decir, tienen que formularle pañales, porque a veces la formulación implica una tutela y eso lo cubren, y ustedes consideran que no es válido, no lo formulen. Así los regañen, que los amenazan. Y esto también ustedes se pueden aquí defender. Pero aquí también se hablan de condiciones laborales justas. Habría aquí que determinar qué se le considera como condiciones laborales justas. También dentro de la dinámica, desde lo que es la atención primaria, recuerden que Colombia está abocándose para eso, se habla que se requiere talento humano, profesionales que puedan responder a las necesidades, y se requiere que ese talento humano llegue a zonas vulnerables. O sea, esa es otra justificación por la cual el rural aplica. Pero también en la promoción de la salud en el 86 se establece que el talento humano tiene que hacer atención integral y empoderar a la población. Es otra justificación. La atención primaria renovada, que se requiere talento humano para mejor, pero que te requiere condiciones laborales y que esté sensibilizado para enfrentar las necesidades del país. Esto justifica porque el rural es necesario. Y desde la Comisión de los Determinantes se necesita que el profesional de la salud pueda llegar a la población. Y lo mismo en Astana 2018, dice que el recurso humano en salud es necesario y que ojalá llegue a zonas vulnerables, pero para eso hay que pagarle bien. Y entre la atención primaria, usted la pueden prestar a nivel hospitalario o en comunidad. Entonces es importante tener en cuenta esas características. No obstante, aquí viene un desafío importante en el marco de la política, porque en Colombia, para que la atención primaria funcione, tiene que haber más profesionales de enfermería que médicos. Y aquí en Colombia vemos que la relación es de alrededor de 0,64. O sea, tendría que haber más profesionales de enfermería que de medicina. Entonces, aquí ya estamos empezando a fallar en el tema de talento humano. Hay escasez, pero esto indirectamente justifica el por qué hay que llegar a zonas vulnerables. Y en total en Colombia hay 130.000 médicos a la fecha, hay 80.000 profesionales de enfermería y especialistas, hay 30.000, de los cuales solo tenemos aproximadamente 1.000 médicos familiares, y esto radica o limita la implementación de la atención primaria. También vemos algunos desafíos, y esto se entregó en una carta al ministerio. Uno de los principales problemas que hemos identificado en varias características es la precaria situación laboral. ¿Por qué? Les pagan menos, no les pagan, les ponen recargos, los sobrecargan, los vulneran, hacen acoso laboral, y esto pues nadie lo defiende. Muchos adicionalmente son contratados bajo modalidades que no garantizan los derechos, como no les pagan las prestaciones
o no garantizan los compensatorios. Usted está descansado, pero igual le toca ir a hacer remisión. Venga, eso lo podemos analizar. Pero también hay situaciones que conllevan explotación laboral que llegan a afectar negativamente la calidad de los médicos. Esto lo vemos en la implementación. Pero también, y sobre todo en estos últimos 2 años, la misión médica se ha visto más vulnerada, sobre todo en zonas de conflicto armado y áreas rurales remotas. Entonces, el tema de seguridad, la logística operativa es compleja, pero recuerden que no existen las zonas rojas y no puede ser un criterio para renunciar, pero sí es un desafío y hay que hacerlo explícito. Pero también la falta de recursos, la inseguridad, pero la inseguridad me refiero al paciente que llega borracho y llega a romper urgencias y va a ocurrir, y se los voy a decir, ustedes no van a estar solos, van a tener un auxiliar, el camillero o más de un auxiliar, pero casi siempre que llegue un familiar borracho, los auxiliares llaman médico o médica, vayan y pongan la cara. Y uno es el bobo que le toca poner la cara y a uno es el que se desquitan y el que le terminan pegando es al médico. Y eso siempre ocurre. Ustedes van a ver videos que todo el personal de salud se excusa en el médico para que lo tengan en cuenta. Entonces, esa parte de seguridad es importante tenerla en cuenta, pero tampoco, pues cuando eso ocurra, pues uno puede denunciar y puede solicitar protección. También otro problema es que hay una distribución desigual de plazas y falta de incentivos. Entonces, un tema importante que ocurrió es que, por ejemplo, Bogotá, los médicos rurales de Bogotá, la probabilidad de que se hagan exonerados es altísima y eso pues es desigual. Eso no es equitativo. Entonces, ¿por qué la sabana sí y el resto no? Debería ser más equilibrado. Yo tengo videos de rurales de Bogotá llorando cuando les dijeron que les iba a tocar hacer rural. Pues creo que es para todos. También hay problemas en la parte normativa. Entonces, en la normativa, aunque hay prioridad del país, hay una ausencia del Estado y se piensa que el rural pues, responde a esas ausencias y no es justo. Y aunque la normativa está centrada en deberes, pues casi no se respetan los derechos y los organismos de control siempre tienen a darle la razón o sea, me refiero a las secretarías, le dan la razón al hospital y no al rural. Entonces hay que buscar el mecanismo. No hay sistemas de información, hay insuficiente control, normalmente a los gerentes no les dicen nada, no se cumplen esas las condiciones y el castigo por incumplimiento es importante. Pero aquí es donde viene el primer consejo o realmente el segundo. Todo lo que ocurre en el rural por escrito, nada verbal, porque los problemas que he visto en el rural es porque ustedes se dejan intimidar por elementos verbales o incluso van a negociar ustedes de manera verbal. Si lo hacen de esa manera, ya perdieron toda posibilidad de negociación. Y si ustedes renuncian, ya aceptaron que su castigo por incumplimiento y no los van a exonerar si renunciaron. Pero el otro tema, esta mañana que tuve una asesoría del rural, la rural me decía que quería renunciar ya. Yo le decía, no puede. ¿Puedo pedir exoneración ya? Yo le dije no, porque tienen que cumplir algo que se llama el debido proceso, que dura de 2 a 3 meses. Y el debido proceso es en doble vía. Que ustedes consideran que los están vulnerando, pues ustedes colocan la denuncia y el hospital o la entidad que los está vulnerando tiene también tiempo para responder. No es que ya mandé y la entidad no puede defenderse y esto se puede demorar de 2 a 3 meses, no es automático. Yo solo he logrado exoneraciones automáticas en casos muy particulares. Y en esos casos se logra de manera automática porque ya no el debido proceso no está, sino es porque hay unos derechos que se están vulnerando y que se requiere la restitución o protección inmediata. Pero esos son casos muy puntuales que yo normalmente no cuento porque cada caso es diferente. En el caso de los hospitales, hay problemas de tipo laboral, la sobrecarga. ¿Por qué los hospitales prefieren médicos rurales y no contratar médicos generales? Primero, porque el médico general en zonas apartadas pues cobra más. Pero además, cuando hay turnos, pues le tiene que pagar el turno, llegue o no llegue nada. En el caso del rural, o en el caso del rural, pues lo disfrazan en disponibilidad. Usted se va para su casa, pero si llega algo se tiene que venir. Y eso, pues, inclusive lo mencionamos en la Procuraduría, pero pues como esto pues no está tan regulado, por eso es que lo hacen de esa manera. A veces los turnos nocturnos, dominicanos y festivos no lo tienen en cuenta. No hay pago adicional por esto y sí se tiene que reconocer en tiempo o en dinero.
o retrasos en pagos hasta 3 meses. Ojo con esto, supongamos que yo empiezo a trabajar el 1 de septiembre. Llega el 30 de septiembre, no me pagan. Llega el 30 de octubre, no me pagan. Ya cuando el 15 de noviembre no me han pagado 2 meses y medio, yo ya puedo empezar a pedir exoneración. Pero no que perdón, no en octubre. En octubre no lo pueden pedir porque se cumpliría el segundo mes. Cuando ya pasados el segundo mes, me refiero a noviembre, ya ustedes podrían, evitando que llegue el tercer mes para que les paguen. Pero ojo con lo anterior. Ustedes, ahí, si ustedes piden la exoneración, se las van a negar si no lo saben argumentar bien. Entonces, exoneración o que me paguen muy bien, pero hay que soportarlo muy bien. Hemos ganado tutelas para que los exoneren porque se considera que es el mínimo vital. Pero esto hay que argumentarlo muy bien. Pero ¿qué pasa si les pagan todo al siguiente día que ustedes hicieron la solicitud? Pues perdieron cualquier posibilidad. Entonces, recuerden que la exoneración solo es para derechos vulnerados. También, a veces les van a presionar en contra de la autonomía médica y pocas posibilidades de desarrollo o incumplimiento de los requisitos para la asignación de plazas. En el caso de ustedes, no quieren hacer rural y eso también es un problema porque se buscan siempre mecanismos para la exoneración y esto genera un problema porque esto también molesta a la Secretaría hacia el Ministerio. Entonces casi que la orden es ser más rígido en las exoneraciones y casi no exonerar, porque se ve que lo primero que quiere hacer el rural es exonerarse y eso pues, aplica para todos. No inscribirse en el sorteo. Entonces, no, yo no me inscribo y a ver cuál me toca. A veces es más complejo de esa manera. Buscar quedarse en Bogotá, a ustedes no les va a tocar en Bogotá. A veces ustedes pagan algunas secretarías para que los exoneren. Eso, aparte de que es ilegal, no es ético. No, no les gusta la atención primaria y no tienen un componente de gestión clínica. En el 2008, de las 4.663 plazas, 72 eran públicas, 72%, 22 privadas y 6 de Fuerzas Armadas. Y en ese año, el sueldo más bajo, 1.200.000. Esa fue una discusión que tuvimos, hicimos cerrar unas plazas y llegaron unos políticos al ministerio a pelear que por qué si esa plaza estaba abierta, que la tenían que abrir. Y pues obviamente pues no hay un salario mínimo, pues nos tocó pues intentar cerrar estas plazas y algunas las logramos, pero las que más ganaban eran 2.800.000 o ya alrededor de 3.500.000. El promedio está alrededor de 2.500.000, pero si les pagan 3.500.000, 4 millones, están bien pagos. Y había incentivos como entre 700 a 900.000, viáticos, viviendas, compensatorios, auxilios de alimentación, pero estos no son incentivos. Causales de exoneración en 2016. Caso fortuito y fuerza mayor, 120. Amenazas o enfermedad. Estas fueron las que se aplican. La especialización ya no aplica desde 2019, desde que se instaura la ley de residentes, pues como se le va a pagar, pues obviamente se le exige al médico que ya tenga su tarjeta profesional. Por eso esta ya no aplica. Antes sí. ¿Qué significaba esta? Que ustedes estaban en su rural y se presentaban a la residencia y si pasaban los exoneraban. Eso ya no aplica. Embarazo de alto riesgo, no creación de plaza, plaza ocupada, etcétera, o porque no lo están vinculando adecuado, o el cierre de la plaza. Problemas en el servicio social obligatorio 2016-2017, pues que se le demoran los salarios, no hay una vinculación, no hay reconocimiento de horas, no hay compensatorios, amenazas, etcétera. Y para este 2024, y esto es un tema importante, al año se están graduando 6.000 médicos y como les mencioné, son aproximadamente 4.000 plazas. Eso quiere decir que alrededor de 2.000 quedan exonerados, pero casi siempre son de plazas principales. El caso, o sea, digamos que si todos escribían al sorteo, en el caso de la Sabana, pues algunos saldría exonerado, pero pues como está ocurriendo, pues no pasa. Esos 2.000 son particularmente los de Bogotá. Pero también se mencionó, el ministerio quiere que sean los rurales los que apliquen al nuevo modelo de salud en este gobierno y para eso están diciendo que todo el personal de salud, o sea, ustedes, esté formado en atención primaria y se entregó un documento y se le hizo la solicitud de que se tenían que aumentar 2.000 o 3.000 plazas para que nadie salga exonerado, pero eso requiere una inversión de 4 a 6 billones de pesos que el gobierno no tiene. O sea, por el momento se van a seguir existiendo 4.000 plazas.
Pero alguien hizo una propuesta, incrementemos el rural a 18 meses para mejorar la continuidad, esta discusión. Pero esto, digamos que no se contempló porque va en contravía de las plazas disponibles y se necesita una mayor inversión económica y más plazas. O sea, no se les va a incrementar como ocurre en Chile o en Venezuela. Entonces, eso ya quedó descartado. Y hay un borrador de resolución que todavía no ha salido que quiere eliminar las plazas por sorteo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si usted no quedó con la plaza de sorteo, tiene que volverse a presentar al siguiente sorteo. Pero, digamos que en el concepto que me pidieron a mí, porque me pidieron un concepto, yo representé a las Ascofame me delegó y también la Asociación Colombiana de Salud Pública, dos entidades, que yo emitiera el concepto, yo hice el cálculo y les dije, al año y medio de implementarse, ya los médicos que se gradúan se tendrían que esperar hasta 6 o 9 meses para iniciar el rural. O sea, no fueron castigados, pero sí fueron castigados directamente. Por eso esa posibilidad yo consideré que no se debería colocar. Y la principal resistencia y movilizaciones de médicos de Bogotá son los que no están de acuerdo con ese tema. Pero lo que a mí me parece injusto es que cuando sí se amenaza con esta resolución, ahí sí los de Bogotá se interesaron, pero antes no. Entonces es algo curioso. Normalmente, ¿cuál es la ruta que ustedes tienen para el debido proceso? Está aquí el Ministerio de Salud y Protección Social, pasa a las direcciones departamentales o distritales, aquí es la gobernación, pasa a hospitales y aquí están ustedes. Cuando ocurren estas, uno puede, pues, inmediatamente escalar. Estimada gerencia, no me están pagando. No me respondieron nada. No, no le puedo pagar. Vamos a la gobernación. Y en la gobernación si no me responden, me voy al Ministerio de Trabajo. Recuerden que el Ministerio de Trabajo, para él, todos somos iguales. Entonces, y muchas veces he tenido peleas entre ellos y el Ministerio de Trabajo prevalece sobre el anterior. Entonces, si uno tiene que poner quejas, póngalo en la gobernación, pero también póngalo en el Ministerio de Trabajo. Elementos que hay que considerar. ¿Qué derechos se les pueden vulnerar a ustedes en el servicio social obligatorio? Pues que no se cumpla la normativa. El derecho a la salud, recuerden, no los pueden vulnerar. El derecho a trabajo, elección de profesión, descanso, debido proceso de igualdad. Y hoy, ayer y hoy que estaba asesorando, yo incluí un nuevo derecho que nunca había incluido y era el derecho a la familia. Eh, y vamos a ver cómo nos va. Hay que entender dónde están los organismos de control y dónde consultar, dónde ustedes pueden consultar. Aquí hay algunos casos que les quiero contar, que son como 12 casos para que ustedes vean y analicen lo que puede ocurrir. Antioquia. Entonces le dijeron tiene que cubrir otros centros de salud. Eh, Puede ocurrir, porque las plazas a veces son con desplazamiento, pero lo que no es legal es que los pongan a cubrir al mismo tiempo varios centros de salud. Ustedes cubren uno o cubren otro en determinado tiempo. Y eso implica desplazamiento. Pero a veces, y el segundo punto que ocurre en esta plaza es que las horas semanales en el rural son 44. Esto hay que tenerlo en cuenta, lo cual me da entre 176 a 194 horas al mes. Si me pasan de esas horas, porque es muy frecuente, se los tienen que reponer en tiempo y en dinero. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes pasan el derecho de petición, estimado gerente, me des 20 horas, ¿cómo les va a reponer? Él va a responder, recuerde que el empleado público no es objeto a horas extras. Pero bueno, es que yo estoy pidiendo plata, devuélvemela en tiempo. Entonces, a partir de ahí lo pueden hacer. Pero, ¿qué ocurre si en el mes les programaron 150? Entonces, en el siguiente mes les toca reponer. No, las horas no son retroactivas. Si se le pasaron las horas, pues ustedes pueden pedir que se las repongan. Pero si hicieron menos, no les pueden pedir que repongan horas. Y normalmente, ¿cómo se lo van a pedir? De forma verbal, porque de forma escrita es ilegal y ustedes pueden demandar. Cundinamarca, segundo caso. Una personera de uno de los municipios cercanos a Bogotá presumía que ella manejaba a los médicos y les decía al médico allá, es que usted tiene que ordenarle esto, si no yo le pongo tutela, o si no voy a la gobernación y ya todos los personeros de la zona los conocen y nadie los va a respetar. Yo le dije a esa personera, le dije, usted está amenazando y constriñendo al médico, yo la puedo mandar a usted. Casi me pega ese día delante del resto de personeros en una reunión grupal. Que yo no podía hacer eso porque eso no aplica. Le dije, pero usted está incumpliendo la norma. Entonces, porque ella tenía aspiraciones políticas, entonces por eso lo hacía. Entonces hay que ser muy cuidadoso. En Meta, amenaza ante el ministerio. Le dije, listo, ¿quién es?
y le abrimos un proceso. Es que usted no cumple, yo lo amenazo. Listo, entonces, por favor, dígame cuál es el funcionario, porque eso se llama tráfico de influencias y yo la puedo mandar. Y se quedó callada la funcionaria del Meta. Bogotá y Cundinamarca. Yo tenía una médica con su bebé que la mandaron lejos. Momento, usted escribió bien, ¿qué pasó? Entonces, y había diferencia de salario. Pues se exoneró, porque ahí se demostró que fue un error administrativo. Y recuerden lo siguiente, los errores administrativos no son endosables al afectado. En este caso, desde la administración pública, quien debe responder es el Ministerio de Gobernación. Y la terminaron exonerando porque nos dieron la razón. Cundinamarca se ganó la plaza en Soacha. Cuando llegó allá le dijeron, ay, no, es que porque el gerente fue a avión, se lo dijo, no fue por escrito, es que la plaza ya la asignamos porque estaba disponible. Entonces el rural, de forma muy noble, se fue a la gobernación y dijo, me dijeron eso, ay, pues mire, pues hagamos una cosa, pues yo le quito el castigo y vuelvo a presentar al siguiente sorteo. No, no, yo le dije, vamos a pasar un derecho de petición. Nos ganamos esa plaza limpiamente por sorteo en Soacha, Cundinamarca. Entonces el derecho decía, o me dan esa plaza o una en mejores condiciones relacionada con la cercanía y salario. Pues, ¿qué ocurrió? Pues como no podían garantizar una plaza más cerca de Soacha, entonces tuvieron que exonerar, pero la gobernación fue muy hábil. Fuerzas Armadas. Uy, en Fuerzas Armadas, la mayoría de veces me tiende a ir bien, pero en Fuerzas Armadas es muy complejo los casos porque esto se da por Ministerio de Interior, no por Ministerio de Salud. Y en ese caso, a veces hay trato de intimidación. ¿Por qué? Porque es que hay algunos médicos que empiezan a hacer la carrera militar y como ya eran maltratadores siendo médicos, cuando llegan a la formación castrense, pues se ven más maltratadores y se les olvida que ustedes no son militares, entonces intentan intimidarlos y como personal militar, y recuerden que ustedes son personal civil no militar. Nos ha tocado hablar con mayores, con coroneles, y eso ha sido un tema complejo, pero hay que ser cuidadoso. Guaviare no reconocía las horas adicionales, abrimos un proceso y en ese proceso le querían abrir un proceso disciplinario al rural. Nariño no querían reconocer horas adicionales, no lo afiliaron y querían declararlo insubsistente y lo logramos, porque también a veces van a buscar molestarlos a ustedes. En Cundinamarca, un tema de seguridad derivada. Eh, en este tema fue exoneración inmediata, la logramos en 3 días. Está una rural en un sitio, pues está en su casa, y hay algunos sitios, porque pues, que pues se queda en el centro la auxiliar de enfermería. La auxiliar la llamó, doctora, viene un paciente enfermo con tal condición, véngase rápido, porque a veces la gente llama, que estoy grave en tal vereda, yo voy para allá, y ella salió a las 11 de la noche y la están esperando para robarla. Y la robaron. Entonces pedimos que bajo esa dinámica, que la ruta era inadecuada, hablé con el abogado, hablé con los papás de la familia, los 3 días logramos exoneración. Ese caso molestó a Cundinamarca, pero tenía que exonerarla. Este fue al revés. Aquí fue la gobernación la que me pidió la ayuda. Doctor, es que yo quiero mandar a un rural de la sabana a centros comunitarios. Y el médico del servicio social dice, a mí no me corresponde ya que eso implica desplazamiento. Entonces yo apoyé al hospital y le dije, pásele el manual de funciones y si no, le abro un proceso disciplinario al rural. Y si no, llamaba atención. Apenas ocurrió eso el rural, el rural ni siquiera me contactó, porque pues tampoco. O sea, yo lo defiendo, pero si usted le toca hacerlo, haga lo que le toca. Tolima, esto que ustedes van a encontrar acá, yo inclusive se los puedo compartir si lo necesitan, y esto es muy frecuente. El médico pues ganó su sorteo. Y entonces le dijeron, no, yo no le acepto el acta porque usted no tiene ACLS ni curso de violencia sexual. Pero pues es que a mí no me dijeron que tenía que pedir. No, no lo acepto. Entonces pasamos un radicado a la gobernación y al ministerio, nos dieron este radicado, que es el 2021 25 376 62 41 del 18 de mayo de 2021, en donde se dice que lo tienen que aceptar y que por normativa no le pueden pedir ningún curso. Incluso el sitio igual no lo quería, se puso una tutela y le ordenaron al gerente o lo acepta o le abrimos un disciplinario y lo declaramos subsistente. Se declaró, o sea, porque no lo querían aceptar. Pero este radicado hay que tenerlo en cuenta porque ahí se establece por un concepto de ministerio
que no pueden pedir nada. Este fue el de salud ocupacional, no se consideró y pues no se peleó bien. Conclusiones y recomendaciones ya para finalizar. ¿Qué recomendaciones le dio al ministerio hace 3 meses? Mire, mejor estas 5 cosas para motivar al servicio social. Uno, mejor la conectividad digital y tecnología. Denle un servicio de streaming, un servicio de telemedicina y teleexperticia y se va a sentir más seguro el rural. Dos, capacítelo constantemente de forma gratuita. Tres, dele más plata, páguele más y dele becas o prioridad para especializaciones o maestrías. Hágalo. Dele mayor pago, auxilio de transporte, vivienda, exonere créditos educativos del Estado, priorice becas, o sea, que se exonere el examen. Trabaje en esto, le decía el ministerio. Fomente el prestigio e importancia de la misión médica en la comunidad y reactive la mesa técnica. En esta mesa técnica analizábamos los casos y podía, en mi caso yo era muy neutral y yo siempre analizaba, me ponía pues a favor de la mejor parte, pero esto no se está haciendo, entonces es complejo que la política pues sea una política participativa. Elimine la asignación zonal. ¿Qué quiero decir? Que ya sea por, o sea, que ya no sea por departamento, sino por zona. Entonces, región andina, todos los rurales en la misma zona. O sea, Bogotá entraría a competir o quítela definitivamente. Fue lo primero que yo le indiqué. No alterar el tiempo, o sea, no cambien el tiempo, no lo suban y no quiten esa condición. Eh, si se quiere que seamos más sensibles, pues, por ejemplo, en el pregrado se puede subsanar esto y puede ser convalidable. El criterio de posgrados médico-quirúrgicos le recomendé que lo revisaran porque no es coherente con la igualdad. Eh, Garantizar los derechos del servicio social obligatorio y revisar la normatividad laboral. En el derecho a la salud, recuerden, el respeto al personal médico, prohibición del constreñimiento, el Código Sustantivo del Trabajo habla de los derechos laborales, la ética en el servicio social está en la 1164. No hablar mal de los pacientes, por favor, y menos publicarlo en redes sociales. Porque me pasó en el Bagre, Antioquia, dos rurales que se pusieron a hablar de redes sociales en un challenge en donde, ¿qué es lo peor que te ha pasado en el rural? Respuesta de las rurales, es que aquí la gente no se baña y huele feo. Y cuando lo publicaron, pues hubo alguien que se dio cuenta y casi las linchan. Y se argumentaron que eran sus redes sociales. Y la respuesta del juez es que esto es público. Cuando usted lo publica, lo hace público. Y por ende, no las exoneraron. Aunque había un caso de violencia, se consideró que la violencia fue motivada por ellas y les tocó pues, renunciar y las castigaron 9 meses. Ojo, no hablen mal de los pacientes y no lo publiquen en redes sociales. Todo por escrito, por favor, documenten todo, tómenle en foto a todo, pero no lleguen amenazantes. Que me hicieron ustedes pasar una pena en Chía, Cundinamarca, que llegó a la rural y es que el doctor Hernández, porque ustedes ya amenazan con mi nombre, porque a mí ya me conocen, me dijo que le tomara foto a todos. No, háganlo calladitos, porque a mí me tocó pedir excusas. No, mire, yo no hago eso. Todo por conducto regular, consulta ante organismos de control y ruta de acuerdo a cada caso. Cada caso es diferente. Y un derecho de petición tiene 5 partes. El título, siempre pongan en el título derecho de petición. Si no lo ponen, queda como una carta. No manden cartas, manden derechos de petición, porque el derecho de petición es un mecanismo jurídico que la Constitución reconoce. Si ustedes mandan una carta, tienen toda la de perder, porque la gerencia les tiene que responder lo que ustedes pidan. Van a poner los antecedentes como segunda parte, antecedentes. Van a colocar la normativa del servicio social obligatorio y los derechos fundamentales que ustedes sienten que les están vulnerando. Entonces está el derecho al trabajo, el de qué, etcétera. Situación actual, describen los hechos. Y acá, por ejemplo, aquí ustedes dicen, estoy trabajando tantas horas. Y acá ustedes colocan en anexos el conteo de horas. Solicitud, derechos vulnerados y no se limiten a pedir exoneración. Ojo con eso, porque solicitud, solicito que sea exonerado el servicio social obligatorio. No, porque ustedes piden eso, pues fue lo único que pidieron. El resto de cosas no se las van a subsanar. Yo, por ejemplo, les digo, o que me mejoren la situación, o que me exoneren y que me garanticen que mis derechos vulnerados no se sigan vulnerando. Claro, ustedes ponen una situación compleja al sitio y hay que saber pedir derecho de petición.
Y muchas veces ese derecho de petición sirve para algo que se llama preconstitución de prueba. ¿Qué es la preconstitución de prueba? ¿Ustedes cómo pueden demostrar que están pasando en horas? Pues pasando un derecho de petición. Por favor, páguenme en las horas. Y le responde la gerencia. No le puedo pagar horas porque no hay plata y porque usted es empleado público. Ahí ya reconocieron que les deben horas. Y al final van a una oficina de trabajo y en la oficina de trabajo pasan la solicitud y allá no importa porque lo que está escrito está y les hacen pagar esas horas. Me pasó en un caso cerca de Bogotá, que hicimos todo y al final le pagaron 12 millones adicionales, y eso fue ya hace 5 años, porque no les estaban reconociendo las horas. Hoy sería alrededor de unos 15 millones. Pues es plática que les puede servir a ustedes. Entonces hay que saber hacer las cosas. Recuerden los derechos, aquí entró el de la familia. Recuerden que el derecho de petición se puede mandar en línea por PQRS. Si el derecho no responde y ustedes sienten que siguen siendo vulnerados, se puede poner una tutela porque las tutelas es un mecanismo constitucional para defender los derechos vulnerados o inclusive si no le responden. Y esto puede ir para demanda. Y a veces yo he colocado quejas en Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, en Supersalud, Procuraduría, Función Pública y Defensoría del Pueblo. A la Procuraduría le encantan las quejas que ustedes ponen, pero a veces, me pasó una vez, no voy a mencionar, estaban en el Ministerio de Trabajo, en la anterior administración, anterior gobierno, y la procuradora le dijo a un decano muy cercano, muy conocido, uy, los rurales de la sabana son muy buenos porque ponen quejas, y el Ministerio de Salud hizo unas caras sí, ya son como muy problemáticos. Entonces, mientras que a la Procuraduría le parecía eso bueno, al Ministerio de Salud no le gustó tanto y por ende a mí me hicieron un llamado de atención, pero no me regañaron. Me dijeron, ay, doctor Erwin, sea más cuidadoso porque ya están hablando mal, están hablando de nosotros. Entonces, pero eso a mí me gustó porque se habla bien del proceso. Y llegamos a la etapa de las preguntas o reflexiones finales. ¿Qué preguntas tienen? Es el momento de hacer las preguntas. Levanten la mano y con eso hacemos las preguntas. ¿Qué preguntas tendrían de su rural? Si no hay preguntas, damos por finalizado. Igual esta sesión era optativa. Recuerden, es el momento de hacerlas, porque ya personalizadas ya es otra cosa. ¿No tendrían preguntas? Si no las tienen, respondan en el chat. No, ninguna pregunta, todo claro. Profe, yo sí tengo una pregunta con respecto a las horas. No me quedó muy claro, son 44 semanales, pero eso no Semanales, sí, hace señor. referencia a horas extras sin horas de trabajo, ¿o cómo? No, entonces supongamos, vamos a poner el mes ejemplo claro que es febrero. Febrero tiene 4 semanas. Entonces usted multiplica las 44 horas por las 4 semanas, ¿cuánto le da? Le dan Ciento setenta y 176. seis. Ujú. Pero hay meses que no tienen 4 semanas, sino que tienen 4,5. Entonces, a veces uno multiplica 4,5 o 4,2 por las 44 y es donde les dan las 196 horas. Esas son las máximas horas permitidas mensuales, que se las pueden distribuir en consulta externa, en turnos, etcétera. Pero puede llegar a ocurrir que le digan, no, necesito que cubra con estas horas adicionales. Esas son horas extras. Por eso es muy importante que usted sepa cuántas horas hizo en el mes y las calcule por semanas. Y eventualmente, al final de cada mes, decirle a la gerencia, estimado gerente, cómo me va a reconocer estas 20 o 30 horas adicionales, a veces son hasta 100, con las cuales yo me pase en tiempo o en dinero. Es lo que usted tiene que pasar. Ok, gracias. Listo. Listo. Preguntas adicionales. Doctor, otra pregunta. Cuando uno está a disponibilidad, pero digamos no lo llaman a uno, igual el turno tiene una remuneración por lo que uno está de disponibilidad o No, solamente lo remuneran si es llamado uno. no, no tiene, porque precisamente es el mecanismo que a mí no me gusta. Para mí se debería tener, pero como es disponibilidad, en la disponibilidad se cuenta, ojo con esto, desde el momento que los llamen, lleven ustedes una libretica. Me llamaron a las 12 de la noche y hasta el momento que lleguen a su casa es el tiempo de disponibilidad y eso se cuenta como hora. Desde el momento que los llamen empieza a contar. ¿Listo? ¿Listo, Daniela? ¿Alguna pregunta adicional? Doctor, sí, una pregunta. Em,
por lo menos, o sea, usted decía que nosotros por ser Sabana tenemos prioridad, digamos que para las plazas de Cundinamarca. Sí. ¿Qué tanta influencia tiene eso? Bueno, ¿qué tanta influencia tiene por lo menos haber nacido en otro departamento o Ninguna, que la cédula sea de otro lado? No. ninguna. Lo único Ok. que yo he logrado, por ejemplo, al hijo del doctor Botero, ese fue un caso muy chévere, porque yo me senté con él y le dije, ¿usted dónde lo quiere hacer? No, aquí con Dinamarca y en Sesquilé. Le dije, vamos a hacer para que usted quede en Sesquilé y quedó en Sesquilé. A veces ocurre que la prioridad de Cundinamarca la aplican para Boyacá. Entonces, a veces ustedes quieren en Boyacá en una plaza, los mandan para Boyacá también. Puede ocurrir, pero casi siempre es prioridad es Cundinamarca. He tenido casos del Huila, del norte de Santander, de Barranquilla, que escriben las 5 plazas allá y igual los mandan a Cundinamarca. No tiene condición ni la cédula, ni el sitio de nacimiento. No. Listo, doctor. ¿Preguntas adicionales? Doc, una pregunta. ¿Hay algunas consideraciones aparte, perdón, sobre todo en la parte de medicina legal? No, Ay, nada, o no, sea, no, nada, nada porque es que, miren, normalmente ustedes saben que hay dos tipos de autopsias y pues particularmente cuando son casos complejos, uno puede pedir ayuda a la seccional de medicina legal a la zona central, pero casi siempre o sea, las autopsias que ustedes van a hacer pues van a ser relacionadas con el señor que se cayó del carro y le pasó una llanta encima. Entonces, digamos que los casos no van a ser complejos, entonces, a menos que sea algo bien complejo, ustedes pueden pedir ayuda y a ustedes les va a tocar hacerlas. Una recomendación importante para el tema de los certificados de defunción, porque tuve un caso que se metió en un problema, pero fue por falta de sentido común. Una rural de la sabana en un sitio determinado, porque se fue con la idea de que, mejor dicho, todo lo de medicina legal le iba a pasar factura y a veces ustedes llevan ese temor y no era cierto. Entonces, falleció una paciente en una vereda. Entonces ella fue a verla, ah, sí, claro, doña Pepita. Y fue a revisar la historia clínica y tenía cáncer, tenía una enfermedad oncológica, ya era una adulta mayor. Entonces le pidieron el certificado de defunción y no lo quiso hacer. Que no, que ya no sabía si se había muerto de eso, que tenía que hacer la autopsia. Entonces, claro, pues el gerente, ella me llamó, yo le dije, no, venga, si es la historia clínica, tiene un cáncer, es adulta mayor, ya está desahuciada, pues primero está el sentido común, o sea, créame que si usted la atendió hay una condición, pues no le llegó al centro médico para hacerle el certificado, pero pues hay una condición que le permite a usted como médico tratante y con la revisión de la historia clínica, pues determinar que las cosas son evidentes. Entonces no quiso, la quiso hacer autopsia y casi se le formó un problema con los familiares en el municipio. La querían linchar y yo dije, no, pucha, se metió en un problema por un tema que hubiera podido solucionar en cosas, en cosas de sentido común. O sea, para mí yo le dije, no se va a meter en problema y pues lo que terminó fue revictimizando la situación en la familia, fue complejo. Pero no, en resto no hay problemática relacionada con ese tema. Otro consejo, por favor sobre todo a los médicos. En su rural, limítense al rural. Yo he tenido dos casos. Uno en el cual, porque el rural, el caso de los hombres, esta es Colombia, pues eventualmente ustedes llegan y a veces, por ejemplo, van en modo de conquista y a un rural le dio por conquistar de la sabana y no, mentira, no fue de la sabana, ya me acuerdo que no fue de la sabana y conquistó a la esposa de un policía. Pues el policía por fuera del hospital hubo un altercado y él pidió exoneración. Obviamente le dijimos que no, porque eso él no porque fue por fuera de su condición, fue un tema personal. No lo hagan. Este ocurrió en Cundinamarca, pero fue odontología. En una zona, pues, de Cundinamarca lejana, pues, paramilitar, hace algunos años, pues se metió con la esposa del jefe paramilitar. Tocó sacarlo escondido
en ambulancia. Y ahí sí pudimos pedir exoneración, pero le dijimos, no lo haga, venga, cuídese. O sea, y son situaciones que la una con la otra. Entonces, sean muy cuidadosos con esa dinámica. En el caso de los hombres, en el caso de las mujeres no pasa. Es una cosa curiosa. Aunque yo una vez sí vi que también uno de los adolescentes de un municipio se fue en modo de conquista a la rural, lo consiguió y pues quedó en embarazo. Fue una cosa muy, muy curiosa, pero pues digamos que no puedo hacer juicios de valor. Solo he visto una vez, pero sean cuidadosos con ese tipo de relaciones personales para que, obviamente si van a establecer una relación normal, bajo esa dinámica, pues está bien, pero pues hay cosas que en los rurales pues no están bien vistas y les puede sacar problemas. ¿Listo? A un consejo, pero esto no se los van a decir nunca en medicina legal, pero se los digo yo. En el tema de las autopsias, algunos sitios tienen disectores y el hospital lo sabe y uno le paga una platica y les ayuda a ustedes en la autopsia. Eh, Eso a veces no se lo dicen a uno y ustedes están ahí con ellos. Pues digamos que puede ser mucho más fácil la vida. Girardot, UAT, Fusagasugá, los sitios grandes tienen esos disectores y les pueden ayudar bastante. Solo un consejo de vida. Preguntas adicionales. Doctor, sí, otra pregunta. Yo he visto mucho que, digamos que hay plazas de rurales que inician en diferentes fechas. Sí. Uno ahí, ¿cómo hace? O sea, como para asegurarse de que no se vaya a embolatar la plaza, seguro de con esa fecha, el No, ministerio se comunica con nosotros o es el mismo hospital, mira, ¿cómo Doris. funciona? Lo que pasa es que tú te inscribes al sorteo. Entonces a ti te salió la plaza de Chía, Cundinamarca, que inicia el 1 de julio, pero tu sorteo fue en abril. Ten la seguridad de que inicias el 1 de julio. Lo que pasa es que esa fecha es cuando ya finaliza el otro rural. Por eso es que las fechas son diferentes, porque tienen tiempos particulares. Entonces esa fecha te la van a respetar. Y cuando a ti te asignan la plaza, te llega un correo diciendo la fecha de inicio y los datos de contacto en la gobernación. Y la gobernación te manda también un correo para que tú te pongas en contacto con el hospital y eso no te lo pueden embolatar. Ah, listo, doctor. Gracias. Doctor, y otra pregunta, ¿hay alguna forma de uno terminar antes? O sea, entiendo pues que no hay como una opción de vacaciones o tener una semana de descanso. Eh, Sin embargo, si por ejemplo empiezo el 1 de julio y necesito terminar el 14 de mayo porque voy a viajar o alguna cosa, eh, uno podría llegar a un acuerdo con el hospital pues para no cumplir esos 365 días. Y no, Jesús, es una muy buena pregunta. En teoría, eso no se puede. En teoría. En teoría, porque, por ejemplo, usted logra demostrar, no, mire, pues es que me deben 500 horas y nunca me las pagaron. Entonces, hay gerencias que le dicen a uno, no, mire, se la pago en plata, pero me acaba el 1 de julio. Pero hay sitios que le dicen, bueno, Jesús, como le doy tantas horas, lleguemos a un acuerdo y usted acaba 15 días antes. Es lo máximo que le van a permitir acabar. ¿De acuerdo? Pero, pero, mm, me ocurrió un caso el año pasado. Doctor, es que mi familia quiere irse de viaje a París. Estoy pidiendo un permiso en el sitio y no me están dando el permiso. Y es más, lo estoy pidiendo no remunerado. ¿Eso es ilegal? Le dije, no. Entonces, pues me da mucha pena, hable con su familia y si quiere, pues aplace el viaje, pero no puede tomar vacaciones. Y si el sitio no le quiere dar la licencia no remunerada, es potestad del sitio porque usted está cumpliendo con un servicio social. Y ahí el problema es que usted se mete, usted llega a ir sin autorización. Lo que pasa es que de pronto el gerente va a decir licencia no remunerada, pero el problema al no ser no remunerada es que al final el sitio va a determinar si les tiene que no reponer ese tiempo. Entonces, pues es complejo, pero no, no se dan esas posibilidades, Jesús. Sí, pero no, como le digo, depende. Ok, gracias, doctor. Listo. Doctor, yo tengo una pregunta, Sí, adelante. de pronto un poco fuera de tema, pero que quiero saber su opinión y es
¿qué piensa usted de comprar un seguro de responsabilidad civil antes de empezar el rural? Miren, yo sí, miren, para la vida, a todo médico que yo conozco le digo, abra su seguro, su póliza de responsabilidad, sin hacerle publicidad a nadie, ojo, sin hacerle publicidad a nadie, el seguro, los seguros del Estado o positivas son los más baratos, porque ustedes no están exentos de que, no como rurales, sino como médicos los demanden. Y es mejor tener un seguro para una posible demanda que no tenerlo. Para el tema del rural, yo he asesorado a FEPASDE, a Ascare, a Me Defiende, se me olvidan otras. Yo los he asesorado. O sea, para el tema del rural les dan como un límite y les dicen que es súper fundamental para el rural porque les va a pasar todo lo malo. No, tampoco, eso tampoco. Pero siempre es mejor tener un seguro porque es que a veces esas pólizas son muy costosas, pero las pólizas que estoy mencionando son pólizas que se pagan al año, es como si no pagara el seguro del carro, no son tan costosas y sí le sirven para alguna eventualidad. Entonces, yo sí recomiendo que de por vida tengan una póliza, pero saquen las del Estado que son mucho más baratas. ¿De acuerdo? Listo, doctor, muchas gracias. Perfecto. Bien, Aprovecho y hago otra pregunta. adelante. Para eso Pues aún estamos. falta, sí, aún falta para realizar el sorteo, pero cuando uno llena como el formulario y pone la asignación de plazas, ¿cómo aconseja usted que se llenen? Yo sé que es en orden de prioridad, pero Miren, voy a dejar de qué grabar. tan certero es? Voy a dejar de grabar hasta acá para contarles esto por fuera de grabación, porque esto no quiero que quede grabado. ¿Vale? Voy a dejar de grabar. Listo. Este consejo nunca, nunca, nunca debe quedar grabado. Listo. Con eso entonces, ya para finalizar, y los consejos los voy a dar por fuera de pantalla, recuerden que aquí están estas redes sociales, ahí yo coloco algunos de estos videos, el correo, Twitter, Instagram, YouTube, todo esto va a quedar disponible. Pero entonces voy a dejar aquí de grabar para responder la pregunta.